de perspectiva LGBTTIQA y más en materia legislativa, en este salón Eberto Castillo. Les agradecemos su presencia y le agradecemos al compañero Máximo Carrasco Rodríguez, que nos hace esta propuesta. Le agradecemos la presencia al compañero Macedo, diputado, presidente de la Comisión de Movilidad y también defensor e integrante de esta comunidad. Gracias por su presencia y vamos a iniciar. Vamos a iniciar presentando al compañero Máximo Carrasco, maestrante en Sexualidad y Equidad de Género por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados. Cuenta con 2 licenciaturas, la primera en Psicología por la Universidad de Estudios Avanzados de Aguascalientes y la segunda en Gestión Turística por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha cursado diversos diplomados y cursos en los que destacan Escuela de Liderazgos Públicos LGBTIQ y más de las Américas y del Caribe 2024, curso en Derechos Político-Electorales de las Personas de la Diversidad LGBTTI y más en la Escuela Judicial Electoral, así como diplomado en Innovación para la Selección y Potencialización de Capital Humano por la Confederación Patronal de la República Mexicana en el estado de Aguascalientes. Formó parte de la construcción de la primera declaración sobre los derechos político-electorales de la población LGBTTIQA y más en el continente americano como secretario de organización. Activista en la población LGBTTIQA y más desde hace más de 12 años, luchando por los derechos humanos y apoyando proyectos que incidan en una manera real y efectiva a la población con diferentes proyectos como visitas a centros penitenciarios, realización de eventos para empresarios y emprendedores LGBTTIQA y más, apoyo en salud mental a bajo costo a personas trans. Laboró como secretario técnico de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados de la 65 legislatura. Actualmente es profesional, psicólogo con perspectiva de LGBTTIQA y más, experiencia en manejo de terapia individual, familiar y de pareja con enfoque cognitivo-conductual. Ha realizado capacitaciones y talleres de inclusión y buenas prácticas con perspectiva de equidad de género a empresas e instituciones públicas y privadas. Bienvenido, compañero Máximo Carrasco, le dejamos el uso de la palabra. Bueno, antes vamos a presentar al compañero Vanegas, que se acaba de integrar, también compañero defensor e integrante de esta comunidad. Hola, buenos días a todos, todas y todes. Primero que nada, antes de comenzar, me gustaría agradecer por poder realizar estos espacios y sobre todo estos conversatorios que nos ayudan a sensibilizar, ¿no? Y empezar a permitir que la comunidad pueda empezar a tener espacios más seguros y sobre todo la gran responsabilidad que tienen ustedes como legisladores, ¿no? Que sabemos que es difícil en ocasiones activar leyes, ¿no? En cuestión de diversidad sexual, ¿no? Por la complejidad que hay. Entonces, aplaudo muchísimo que me permitan poder realizar este conversatorio y vamos a iniciar, si les parece bien. El conversatorio se denomina Perspectiva LGBTQI+ en instituciones legislativas. Para poder iniciar, es importante tener en cuenta, primero, varios conceptos que involucran a la comunidad LGBTQ+. Uno de ellos es que tenemos que permitirnos tener la comprensión de qué es la diversidad de género, ¿no? ¿Qué son las orientaciones? ¿Qué son las expresiones? Y con base a este conocimiento podemos crear una inclusión y, sobre todo, empezar a permitirnos desconstruir todos estos estereotipos y enigmas que también tenemos acerca de la diversidad sexual. Este breve conversatorio estará en 3 bloques. El primer bloque es sensibilización y conciencia del género.
El segundo será herramientas para la acción, ¿no? Y el tercero será estrategias para fomentar la inclusión en una institución. Si alguien del público que está aquí presente tiene dudas, por favor les pido de la manera más atenta que me la hagan llegar a través de un papelito, ¿no? No es necesario que se las guarden, se pueden responder al momento. Empezaremos con el primer bloque para sensibilizar y hacer conciencia de qué es el género. Primero recordemos que todas las personas nos constituimos por orientaciones, por identidades y expresiones. Las orientaciones es aquello de que la orientación sexual es aquella de lo cual de la persona que yo me puedo enamorar, ¿no? Hay diferentes orientaciones, como bien lo sabemos, está la orientación lésbica, gay, bisexual, pansexual y asexual. Y la identidad de género es, a diferencia de la demás, se refiere el género, ¿no?, a las identidades y funciones y los atributos que son construidos socialmente. Ella en mujer y él en hombre. El significado del género es una construcción totalmente social y cultural que se le atribuye cuando nace una persona. Cuando nace una persona, solamente por la genitalidad exterior se le da su identidad de género, sin evaluar todas las características interiores que puede tener una persona. Recordemos que el género, como lo refería antes, es una construcción social. ¿A qué voy con esto? Que socialmente nos dicen que cuando nace una personita, ¿no?, por ejemplo, y tiene pene, esta personita va a ser hombre. Y como va a ser hombre, se va a tener que expresar de cierta manera, vestirse de cierta manera y comportarse de cierta manera. A eso le llamamos los estereotipos de género. Cuando nace la personita, ¿no?, y vemos una vulva exterior, automáticamente el doctor dice que va a ser una mujer. Y con eso también ya le damos expectativas a la persona de cómo debe de ser una mujer, cómo se debe de vestir, cómo se debe de sentar. Entonces, desde que somos pequeños, nuestros cuidadores primarios nos dan el género que vamos a empezar nosotros a vivir. Dentro de ellos está pues todos estos estereotipos. Pero el género va más allá, ¿no? El género, una persona puede no estar acorde a. Y es así como también tenemos las diferentes identidades. Las personas trans, las personas transexuales, transgénero y no binarias. Esta imagen que están viendo me encanta porque es una imagen que nos permite muchísimo observar cómo se construye la identidad, ¿no? Podemos ver que en la cabecita del unicornio viene un arco iris. ¿Por qué en la cabecita viene el arco iris y lo definimos como identidad? Porque la identidad viene de un constructo social que lo percibimos a través de la mente. Y con ella nos permitimos nosotros bajar a nuestra expresión. ¿Qué son las expresiones? Las expresiones de género es, por ejemplo, el modo de vestimenta, ¿no? El modo de vestimenta también vemos que a partir de los años ha cambiado, por eso es que la construcción del género es algo también cultural. Si recorremos la historia, en los años, por ejemplo, de Luis XV, ¿no?, del virreinato, ¿cómo se vestían los hombres? Con medias. Así es, tacones, los hombres usaban tacones, pelucas y medias. Y entre más varón eras, más rojo tenías que tener, ¿no? Porque el rojo era símbolo de masculinidad. Y eso ha cambiado a través de los años, ¿no? A través de los años, ahora, ¿no?, quienes usan por lo regular medias y tacones, está asignado o lo vemos relacionado al género femenino. Por eso es importante que lo tengamos esto en cuenta. Después, como pueden ver en el unicornio, en el área de la genitalidad, viene el sexo asignado al nacer.
mujer, varón y otro. ¿Por qué tenemos otro? Porque recordemos que el género y el sexo son cosas que van relacionadas, pero también existen las personas intersexuales. ¿Habían oído hablar de las personas intersexuales? ¿Sí? Las personas intersexuales, como bien lo saben, son aquellas personas que pueden tener ambos sexos, ¿no? Por ejemplo, de repente puede ser que una mujer diga, no me puedo embarazar, ¿qué está pasando? Resulta que a nivel cromosomático no tiene las características, por ejemplo, no tiene XY, ¿no? Entonces, eso hace que no se pueda embarazar, ¿no? O, por ejemplo, hay hombres que también dicen, ¿por qué no estoy produciendo espermas? Pues lo mismo, porque hay una variación totalmente biológica, y eso también da a personas intersexuales que antiguamente en la historia se les conocía o se les decía que ya no se debe de usar este término porque es totalmente discriminatorio, hermafroditas, ¿no? Se les conocía como personas hermafroditas, pero ahorita ya no se utiliza porque es discriminatorio y solamente se dice personas intersexuales. También, como vemos en el unicornio, en el lado de decoración, viene esta atracción sexual junto con la atracción romántica. Ojo, ¿por qué diferenciamos atracción sexual y atracción romántica? Porque la atracción sexual es, yo me puedo involucrar sexualmente con mucha gente, porque reconocemos que también lo sexual viene muy de la mano de una necesidad biológica de reproducción. Pero no, en ocasiones no podemos enamorarnos de todos. Y es ahí donde se mezcla. ¿Con quién yo puedo erotizarme y también puedo tener relaciones sexuales? Por eso es que la atracción romántica puede variar dependiendo de la orientación. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Excelente. Vamos a hablar del género, ¿no? De las identidades del género. Me gustaría que las personas que están allí en el público pudiesen levantar quién de ellos se considera una persona cisgénero. Excelente, por ahí entonces tenemos muchas personas de la comunidad, por lo que puedo observar. Las personas, perfecto, muy bien, ya, muy bien. Voy a explicarlo. Las personas cisgénero son aquellas personas que se sienten acorde a como cuando nacieron les impusieron su sexo, ¿no? Cuando nacieron dijeron, veo un pene, ok, vas a ser hombre, y se sienten acorde a esa identidad. Son hombres, se sienten a gusto, pueden expresarse como hombres y no pasa nada, ¿no? Igual las mujeres, cuando nacen, veo una vulva, vas a ser mujer, te vas a desarrollar como mujer y lo pueden realizar, se sienten cómodas, se sienten identificadas. También tenemos a las personas trans. El término trans en su término paraguas. ¿A qué voy con el término paraguas? Que dentro del término trans arropa muchísimas identidades que se salen de la normativa binaria, como transgénero, transexual y NB. ¿Qué es una persona transgénero? Es aquella persona que no se identifica con el sexo que le fue asignado al nacer, que conforme fue creciendo, ¿no? Y eso varios autores dicen que puede ser desde los 3 años de edad, que uno puede empezar a mostrar su verdadera identidad de género, pero recordemos que también socialmente y culturalmente es complicado romper el molde binario. ¿Qué es el molde binario? Es el concepto de hombre y mujer, ¿no? Es complicado y entonces muchas personas salen como personas trans después de tiempo. También recordemos que hay muchas otras afirmaciones culturales que hablan de las personas trans, como el tercer género, el bioespiritual, la persona transvesti, faifani, queer, mushe, que ya muchos tenemos contacto, sobre todo sabemos que las personas mushes, pues bueno, son personas que culturalmente también tienen una carga,
Y por eso es también importante nombrarlas que existen. La persona transexual es aquella persona que también no se identifica con su sexo asignado al nacer, pero sin embargo, por lo regular está sometido a un procedimiento de afirmación hormonal o de una cirugía también de afirmación. Puede ser hormonal o cirugía. Ojo, hay que tener cuidado cuando hablamos de niños y de niñas. De niños y de niñas, por lo regular se recomienda transgénero o persona no binaria o género expansivo. ¿Por qué? Porque recordemos que en temprana edad todavía puede ser, ¿no?, que estén como experimentando el género y son personitas que por lo regular no se operan, no tienen ninguna cirugía, a no ser de que ya sean adolescentes y se les pueda dar un inhibidor de pubertad. Tenemos a las personas transgénero, de las cuales estábamos hablando hace un momento. Estas personas igual no coincide su género al nacer, pero por lo regular no tienen ningún tipo de intervención, ¿no? No tienen ningún tipo de intervención, ni médica ni hormonal. Están las personas también transvesti, que por lo regular es una persona, ¿no?, que se expresa, tiene una expresión binaria y puede ser, ¿no?, que estas personas por lo regular nada más lo utilicen por algún tipo de trabajo, ¿no?, o por algún tipo de erotización. Tenemos a las personas no binarias, a las identidades no binarias. Son aquellas que no entran ni en un género ni en otro. Rompen todo el esquema binario de hombre y mujer. Se pueden identificar entre ambos, pueden tener características de ambos y también, sobre todo, no se encasillan ni en masculino ni en femenino. Tenemos el género expansivo, que por lo regular son personas que habitualmente, ¿no?, tienen expresiones de género de los estilos de comportamiento propio de su cultura que las rompen. ¿Qué puede ser un género expansivo? Por ejemplo, vemos hombres que por lo regular pueden tener mucho manerismo. ¿Qué vamos a manerismo, no? Que hablan como con mucho de mover las manos, ¿no? Eso es género expansivo. Estoy expresando mi género más allá que lo que culturalmente me pueden por ahí indicar o decir que está bien visto, ¿no? Incluí el paraguas del género no binario, ¿no?, para que también podamos observar que dentro de lo no binario pues podemos arropar el género queer, que es todo lo que rompe todos los estereotipos. El género andrógeno, que es una persona que tiene una expresión de género específicamente, no específicamente masculino o femenina, es muy ambiguo, ¿no? El género no conforme, la persona agénero, que dice también igual, no entro en ningún género. Y el género fluido. ¿Cuál es la diferencia entre el género no fluido y la persona no binaria? Es que la persona no binaria por lo regular puede tener características expresivas de ambos y el género fluido fluctúa. Por ejemplo, hoy puedo decidir, ¿no?, habitarme más de lo que socialmente se puede construir como masculino, lo disfruto. Hoy puedo también el siguiente día me puedo permitir más, por ejemplo, de expresar mi belleza, me pinto los labios, adelante, ¿no? Es parte de expresar. Ahorita les voy a poner un video corto, sobre todo para que comprendamos lo que vivimos muchas personas cuando empezamos a encasillar. ¿Qué es lo que podemos vivir al encasillar, ¿no? Les lo voy a poner, permítanme. Ya no sé.
Ahora, para continuar con esta reflexión del video que vimos y de lo fácil que en ocasiones es a veces encasillar, ¿no?, con respecto a la primera impresión que tenemos de alguien. Aquí tengo 4 imágenes, ¿no? Dentro de ellas, estas 4 imágenes, alguien del público puede observar o indicarme, por ejemplo, el chico, ¿qué identidad ustedes pueden observar? ¿Cisgénero? La segunda persona, Conchita Brush, ¿qué tipo de identidad de género podría tener? Según es lo que entendemos ahorita socialmente y culturalmente. Podemos ver ahí que es una chica con cabello largo, pero también tiene barba. Es un perfecto ejemplo de una persona no binaria o queer, ¿no? Tenemos aquí Kim Kardashian, esa persona empresaria, sabemos que es una persona cisgénero, ¿no? La segunda persona que está es una DJ, Victoria Volkova. ¿Alguien la conoce? Perfecto. ¿Nos quieres decir, Victoria Volkova, qué identidad de género asume? Así es. Victoria Volkova es una persona transexual. El chico que vemos ahí es igual, un hombre trans. Entonces eso nos invita a reflexionar porque es importante actuar con perspectiva de género. No podemos encasillar a la gente, tenemos que permitir que la gente misma se pueda autodenominar e indicarnos qué género viven. Anexo una nota informativa. La probabilidad de sufrir discriminación por identidad de género. Como podemos observar, una de las poblaciones más atacada suelen ser las mujeres trans, con una violencia del 36.9% en su centro de trabajo. Bueno, también en segundo lugar tenemos a los hombres trans. Si bien la mayoría de los hombres trans somos civilizados, ¿no? Por ejemplo, yo soy un hombre trans. Cuando ustedes entraron, ¿pudieron percibirme como hombre trans? Por eso es importante este tipo de charlas y conversatorios. Voy a poner otro video reflexivo. Espero que no se esté cortando como el otro, ¿no? Este sobre todo porque es importante dar conciencia de todo lo que pueden vivir muchas mujeres en su centro de trabajo.
ese video que acabamos de ver es un video que nos permite entrar a estas estrategias para permitirnos fomentar inclusión en este centro legislativo. ¿Cuáles son las oportunidades de poder actuar con inclusión y con perspectiva? La oportunidad número 1, se crea una sociedad donde mejora la productividad, mayor crecimiento e innovación económica, mayor potencial de desarrollo profesional y diversidad de opiniones, ya que tenemos diferentes vivencias que nos atraviesan y por lo cual amplía la perspectiva de observar y crear. ¿Cuál es la barrera de la oportunidad número 1? El miedo que pueden tener las personas a perder el control, ¿no? ¿Qué pasa si yo contrato gente tan diversa y pierdo el control? La oportunidad número 2 es que también se reduce la pobreza debido a que más miembros de la familia pueden comenzar a tener un ingreso. Una barrera para esa oportunidad es que hay muchos estereotipos y prejuicios que nos dicen: las mujeres no deben de trabajar, se deben de dedicar a casa. En la oportunidad número 3, se crea una conciencia colectiva donde se valora donde se valora de la misma manera las necesidades de todas las personas por igual. Entonces, en verdad, ¿qué es la inclusión? La inclusión implica la igualdad de derechos de todas las personas. ¿Cuáles serían las estrategias? Tenemos que tener primero las metas claras. ¿Cómo vamos a llegar a? Creación de mecanismos. ¿Cuáles son estos mecanismos? Pueden ser protocolos, pueden ser guías, pero en este espacio pueden ir más allá. Se pueden crear leyes que pueden cambiar el rumbo de cualquier persona de la comunidad que enfrenta estas barreras que pudimos observar. Programas de sensibilización como el que estamos haciendo ahorita, políticas y reglamentos inclusivos y aplicación y volverla a valorar si está valiendo la pena. Dentro de las estrategias están políticas de antidiscriminación y diversidad e inclusión. Se pueden hacer protocolos LGBTQ+, un RH inclusivo, prestaciones y convenios adecuados para la comunidad NB con empresas e instituciones, asistencia psicológica, ¿no? Y quiero resaltar la propuesta que en algún momento hizo el diputado Víctor Gabriel Varela, ¿no? Es necesario, sí o sí, tener un espacio de diversidad, ¿no? Una comisión. Esperemos que en un futuro no muy lejano se puedan aceptar este tipo de propuestas porque son necesarias y urgentes. También necesitamos apostarle a una desconstrucción social, cultural y laboral. Sí es importante, y esto lo quiero recalcar, cuidar el lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente puede permitir que una persona no binaria o de la comunidad, respetando sus pronombres, se sienta respetada, valorada, y eso repercute en su salud mental y puede hasta llegar a cuidar y bajar los altos índices de suicidio que hoy vivimos. Y también, bueno, una recomendación es baños no binarios. Recordemos que en los baños, las personas de la comunidad, mujeres trans, pueden también sufrir mucha violencia de hostigamiento. Ahora vamos a entrar de lleno en algunas herramientas. Ya vimos lo que es identidad, ya vimos algunas estrategias para poder cuidar e implementar, pero ahora es importante poderles dar las herramientas del cómo actuar. ¿Qué mecanismos tenemos que como legisladores nos pueden ayudar para emplear, por ejemplo, nuestro cabildeo,
por ejemplo, algunas leyes en pro de la comunidad. Sí, existe legislación tanto nacional e internacional que apoya los derechos de la comunidad y los derechos humanos. En la legislación nacional tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos. En su artículo 1 lo dice muy claro. Tenemos también la Ley General de Atención a Víctimas, la Ley de Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y también tenemos el acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, la Ley de la Suprema Unión, que la constituyen todos los tratados internacionales asignados por el país, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Por lo que recordemos que estos tratados, la cobertura está por encima de cualquier ley federal, general y local. Entonces esa es una gran herramienta de acción. Pero también recordemos que para poder tener e impulsar acciones legislativas, ¿no?, sobre todo leyes, necesitamos actuar del derecho comparado. Y del derecho comparado podemos utilizar estos mecanismos de acción internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Principios sobre Tolerancia de la UNESCO, la Declaración de Montreal, la Declaración sobre la Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas. Y bueno, esa declaración, recordemos que está respaldada por la Unión Europea. Y también tenemos los principios de Yogyakarta y más aún tenemos las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso de la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Ahora, también para la construcción de, por ejemplo, alguna justificación o algún marco normativo, tenemos datos estadísticos. ¿Cuáles son estos estadísticos? La encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género, conocida como la INDISEC. No es el primer documento que nos facilita INEGI para poder sustentar todas las legislaciones que podamos hacer, y sobre todo para la construcción de protocolos, de guías que tengan un respaldo jurídico. También está pues el glosario de diversidad sexual, de la Corte de Derechos Humanos, la opinión consultiva 2717 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí les referencié 2 libros importantes, que son Infancias Trans y Adolescencias Trans. Estos libros nos traen el acrónimo y nos traen vivencias de personas transexuales, transgénero y no binarias. Pero sobre todo estas vivencias vienen desde los padres, desde la familia. ¿Qué vivió la familia? Algunas recomendaciones. Y hay otros estudios, ¿no?, sobre diversidad. Tenemos los estudios de las Mushes, que también es conocido como el tercer género, y hace muchísimo tiempo, no sé si alguien la conoció porque ya es muy viejita, salió por primera vez en National Geographic una edición especial que se denominaba el género, la revolución del género. Esta revista, que cuando puedan es muy importante que la puedan observar, leer, ahí después si gustan les puedo pasar el link, porque nos da un panorama histórico del género en otros países y en otras culturas. Entonces esto también nos ayuda a poder construir todos estas leyes, ¿no?, estas guías. Y bueno, sobre todo es importante recordar que todos, todas y todes tenemos los mismos derechos de habitar, ¿no?, los mismos derechos de permitirnos desconstruir nuestro propio género, porque recordemos que es una construcción totalmente social y cultural. Para ir cerrando este conversatorio, ¿alguien tiene alguna duda? Excelente, bueno, pues por mi parte sería todo y muchísimas gracias a todos, todas y todes por su tiempo. Gracias. Un aplauso al compañero Máximo. Vanegas,
haces uso de la palabra antes de irte. Le cedemos el micrófono al compañero Vanegas porque tiene que asistir a otra comisión. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos, todes. Voy a salir solo 15 minutos aquí a tomar la sesión de la Comisión de Deporte, del cual soy secretario. Es por Zoom, pero regreso porque me interesa mucho estar. Espero que continúe el conversatorio. Me interesa mucho. Quiero agradecer, en primer lugar, a mi amigo, al presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social, al diputado Víctor Varela. Gracias, diputado, por la invitación. A mi compañera diputada Valeria Cruz, a mi compañero diputado Miguel Macedo, a Máximo Carrasco, a todas, a todos, a todos ustedes. La verdad es que pues el tema de la agenda LGBT Q y más es un tema de lucha, es un tema de distintas generaciones que han venido impulsando esta agenda de derechos desde hace décadas y que ha sido una lucha muy relevante, en donde muchas personas incluso han dado la vida, porque lamentablemente seguimos viviendo en una sociedad que sigue discriminando, que sigue separando, que no reconoce derechos. Y por eso mismo es loable la lucha que ha dado la comunidad en todos los aspectos de la vida. Desde el tema personal, que no es un tema nada sencillo, hasta el tema familiar, el tema social, el tema laboral, el tema educativo y el tema que condensa la lucha política y legislativa por el reconocimiento de los derechos. Aquí mismo, hoy en el Congreso de la Ciudad de México, ayer en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en donde Víctor Varela, Miguel Macedo, Valeria Cruz y otras compañeras y compañeros han sido punta de lanza de muchos avances, de la agenda legislativa que se ha logrado en las últimas legislaturas. Por mencionar algunas, simplemente en la legislatura pasada, donde estuvo nuestro compañero Macedo y nuestra compañera Valeria, ya por fin se derogó del Código Penal el peligro de contagio. El 12 de enero, si no mal recuerdo, del año pasado, se derogó del Código Penal el tema de peligro de contagio, que tiene que ver con un asunto de discriminación, de estigmatización hacia las personas portadoras de VIH. Y todavía hay una agenda pendiente, porque nos falta todavía modificar algunas disposiciones del Código Civil. Pero también se avanzó en la tipificación del transfeminicidio, en la cobertura universal al VIH, en la sanción administrativa por discriminación, en la ley para el reconocimiento y atención de los derechos de las personas LGBTI, acciones afirmativas en materia electoral para el sector. A veces esto es importante porque si no, de otra forma, no se abren los espacios. Y no tiene que ver con un asunto de talento, de capacidad, tiene que ver con un asunto de discriminación. Y también en el tema de abrir los espacios político-electorales se ha avanzado. Nosotros presentamos ya en esta legislatura una iniciativa de ley para cupo trans. Si hay alguien dentro del espectro, que ya nos dijo Máximo, de la comunidad de la diversidad sexual que sufre todavía una mayor discriminación, pues es la comunidad trans. Y entonces nosotros presentamos una iniciativa de ley para garantizar cupo laboral en al menos 1% del sector público
de la Ciudad de México, a nivel de las alcaldías, a nivel de los organismos autónomos, a nivel del propio gobierno de la ciudad. Y sabemos de la agenda progresista y de la agenda que comparte nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, y estamos seguros que en esta administración, tanto del gobierno de la ciudad como en esta tercera legislatura, vamos a seguir avanzando en la agenda pendiente de la comunidad de la diversidad sexual, porque pues existe ese compromiso de la jefa de gobierno, existe el compromiso del grupo parlamentario de Morena en esta tercera legislatura de abrazar, de acompañar, de impulsar la agenda legislativa pendiente, y pues que sepan que cuentan con nosotras, con nosotros. No vamos a quitar el dedo del renglón porque hace falta mucho por hacer. Mandela decía que cuando uno conquista, aunque sea una pequeña colina, uno se da cuenta que existen más y más y más colinas por conquistar. Y así es un poco el tema de la lucha por los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, es ir conquistando colinas, ir rompiendo esquemas de discriminación, y al final de cuentas pues estamos optimistas porque a pesar de todo esta ciudad es progresista, esta ciudad con todas sus contradicciones se ha avanzado en tener una ciudad más incluyente, una ciudad más igualitaria, y nosotros vamos a seguir trabajando para que pues eso suceda. Voy a tomar rápidamente la sesión y continúo por el conversatorio. Muchas gracias a todas, todos y todas. Gracias, compañero. Gracias, compañero Alberto Vanegas. Un fuerte aplauso a un compañero defensor de esta comunidad. Se integró también la compañera Valeria Cruz, diputada local por Iztapalapa, y el compañero Jaime Josué Blas Hernández, concejal por Azcapotzalco. Bienvenidos ambos. Vamos a darle la palabra al compañero Miguel Macedo, que nos acompaña desde el inicio de este conversatorio. Pues buenos días, buenas tardes a todas y todos y todes. Primero quiero agradecerle a mi compañero diputado, que tengo el gusto y el orgullo de conocerlo ya casi 30 años, 35, ¿verdad? Estaba bien fuerte, yo un poquito más fuerte, pero ahora más betabel, pero siempre aquí a la orden, con él aprendiendo. Felicitar también, ¿sí?, a Máximo Carrasco por su exposición. Me es grato ir aprendiendo cada día más. Saludar a Valeria Cruz, que también una diputada joven, que me consta que ha sido trabajadora dentro de esta versión afirmativa, que siempre le he visto. Recuerdo aquí a varios compañeros que se acercan a ella y ella los recibe con los brazos abiertos y siempre están al pendiente. Saludar a Jaime Josué, sí, concejal, y a todos los que nos ven y nos acompañan por las redes sociales. Buen día, vuelvo a repetir a todas y todos. Es un honor dirigirme a ustedes en este conversatorio, un espacio de reflexión y diálogo que invita a conocer los avances, pero también los desafíos pendientes en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa e incluyente. Hablar de derechos humanos es hablar de la dignidad de todas las personas sin distinción alguna. Y hoy tenemos la responsabilidad de garantizar que la agenda legislativa no deje atrás a nadie, pero a nadie, en especial a las personas de la diversidad sexual y de género, quienes históricamente han sido invisibilizadas y discriminadas en múltiples ámbitos de la vida pública, privada. En este sentido, como legislador de la acción afirmativa de la diversidad sexual y de género,
comparte una responsabilidad ineludible, la cual es construir una ciudad de México verdaderamente incluyente, donde cada una de las personas, sin importar su identidad y su género, su orientación sexual o su expresión de género, pueda vivir con dignidad, con seguridad y con pleno acceso a sus derechos. La lucha por los derechos de las personas LGBTIQIA+, no es un capricho, no es una moda, no es una concesión, es una deuda histórica con quienes hemos sido marginados, discriminados y violentados. Simplemente por ser quienes somos, amar a quienes amamos es la consecuencia inevitable de una evolución social que nos exige dejar atrás el prejuicio y abrazar la justicia. Desde hace décadas, mujeres y hombres valientes, personas no binarias, trans, lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales y muchas más han alzado la voz, han marcado, han resistido, han demostrado que la diversidad no debilita, sino que fortalece, que el reconocimiento de derechos no divide, sino que une, que la inclusión no resta, sino que multiplica. La comunidad LGBTQIA+ no nos pide favores, exige por derecho y justicia lo que le corresponde, una igualdad real. ¿Sí? Cada letra de esas siglas representa historias de resistencia de familias destrozadas por perjuicios, de jóvenes expulsados de sus hogares, de personas obligadas a renunciar a su identidad para encajar en un molde que nunca las contuvo y que incluso ha cobrado vidas. Detrás de cada política que omitimos están rostros concretos, una mujer, un trans, excluido el ejemplo formal, un hombre gay negado en servicios de salud, una persona no binaria invisibilizada en los formularios, trámites burocráticos. Por ello, les pregunto, ¿de qué sirve legislar si no tocamos las heridas de nuestra sociedad? La Ciudad de México ha sido pionera de derechos. El matrimonio igualitario de la ley LGBTI+, la sanción de lo ECOSIG mal llamado terapias de conversión, la tipificación y sanción del delito de transfemicidio. Pero la letra escrita no basta, sino se traduce en vida. ¿Cuántos casos más de crímenes de odio necesitamos para actuar? ¿Cuántas lágrimas más deben caer en las calles de Tepito, de la Roma o Iztapalapa, ¿sí?, de donde soy nativo, antes de que digamos basta, pero ya basta? Incluir a la perspectiva LGBTQIA+ no es tema adicional, es un imperativo ético, significa asegurar que las escuelas no sean campos de batalla para la diversidad, que los hospitales traten cuerpos y almas sin discriminación, que las empresas valoren el talento, no la orientación, que las personas mayores de esta comunidad no mueran en la soledad rodeadas de unos recuerdos y rechazo. Por esto, más allá de lo social, económico, es sanitario, es cultural. Cuando ignoramos a una parte de nuestra población, fracturamos el tejido social entero. La exclusión cuesta vidas truncadas en potencial desperdiciado en una ciudad que niega a sí misma la riqueza de su diversidad. Aún nos queda mucho por hacer, por eso nuestro papel como legisladoras y legisladores es claro. No basta con decir que apoyamos a la diversidad. Debemos traducir ese compromiso, leyes, en políticas públicas, en presupuestos y el mecanismo de protección que sean efectivos. Es momento de legislar con valentía, con sensibilidad, con responsabilidad. Es momento de garantizar en cada iniciativa, en cada dictamen, en cada reforma la perspectiva LGBTIQI+. Este presente no es como una ocurrencia, sino como un eje rector de la igualdad. Es momento de demostrar que la Ciudad de México sigue siendo vanguardia en derechos humanos.
en inclusión y en respeto a la diversidad. Porque cuando garantizamos los derechos de una sola persona, estamos garantizando los derechos de toda la sociedad. Porque cuando legislamos por la igualdad, estamos construyendo una ciudad más justa para todas, todos y todes. Sigamos avanzando sin miedo, sin titubeos. La certeza que la justicia, la dignidad deben ser parte para todas las personas sin excepción. Por una ciudad de México donde la diversidad sea celebrada y no condenada, protegida y no perseguida, respetada y no negada. Por ellos, por ellas, por todos, es hora de legislar con el corazón. Agradezco a la Comisión de Inclusión y Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales por la organización de este espacio. El cambio es posible cuando el diálogo traduce en acción. Sigamos juntos avanzando, sigamos legislando con perspectiva de derechos humanos para consolidar así la capital de la gran transformación. Muchas gracias a todos y todas. Gracias al compañero diputado Miguel Macedo, gracias por su intervención. Vamos a cederle la palabra a la compañera Valeria Cruz, que como bien apuntaba el diputado Macedo, ha sido también aliada de la comunidad. Adelante, compañera. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. Saludo a los miembros de esta mesa, a los que nos acompañan de manera presencial y también a través de las redes digitales de este Congreso. Quiero decirles que para trabajar el tema de los compañeros de la comunidad, lo importante es hablar y lo importante es tener este tipo de foros, porque si no se habla de un tema, si no se coloca, pues entonces muchas veces vamos a pasar invisibilizados, como lo hemos pasado por mucho tiempo. Efectivamente soy aliada de esta lucha y por causas muy, muy profundas. Hemos perdido compañeros, compañeras, compañeros de la comunidad y una pérdida de verdad que siempre, siempre duele mucho, pero esas pérdidas se pueden transformar en lucha y es lo que me ha hecho luchar a mí. Yo quiero reconocer la trayectoria del compañero Víctor Varela en esta lucha, la trayectoria del diputado Miguel Ángel Macedo, del diputado también Vanegas, que se suman a esta lucha, y yo veo que somos muchas y muchos diputados los que podemos trabajar esta causa. Tenemos un pendiente por lo menos aquí en el Legislativo, y es la creación de la Comisión de Diversidad. O sea, no podemos seguir sin comisión, porque entonces es como si no pusiéramos especial importancia en este tema tan importante, ¿no? O sea, es como si no nos importara. Entonces creo que sí tenemos un pendiente con la comunidad, que aquí yo, compañero Víctor, te digo que tenemos que buscar y tocar todas las puertas para que esta comisión esté aquí en el Congreso. No podemos vivir en una ciudad de derechos, en una ciudad de libertades, y en el Congreso de la Ciudad de México no contar con la Comisión de Diversidad. Entonces es de verdad que es una grave deuda la que tenemos con la comunidad. Tenemos que echarla para adelante, y parte de hablar, de tener estos foros, pues también es ejercer presión, pero bueno, ya echaremos presión de otra manera, ya nos pondremos de acuerdo, pero de verdad cuenten conmigo para ejercer esa presión y para dar este mensaje hacia afuera. Los mensajes son muy importantes y desde el Congreso debemos de dar este mensaje, porque hemos trabajado mucho, no estando en el Congreso, siendo activistas, siendo líderes de colonia, y no podemos dejar pasar esta oportunidad. Estamos convencidos de que se está haciendo muy buen gobierno. La compañera Clara Brugada, jefa de gobierno, también es una aliada, también ha luchado por los derechos de la comunidad, de las personas LGBTTIQA+.
y tenemos que seguir luchando. Entonces, este Congreso debe de sentar las bases jurídicas para que el gobierno pueda seguir trabajando de la mano con todas, todos ustedes. Y bueno, yo nuevamente felicito de verdad de manera muy especial a mi amigo, compañero Víctor Varela. De verdad cuenta con nosotros, hay que hablar, hay que lograr esa comisión, de verdad. En la legislatura pasada nosotros tuvimos una pérdida de un compañero aquí que trabajaba en servicios parlamentarios y fue un crimen de odio aquí en el mismo Congreso, y seguimos teniendo crímenes de odio en toda la Ciudad de México porque tenemos que seguir luchando mucho, mucho más. Entonces, eso por supuesto que nos da, ya lo había comentado, la transformación, ¿no? Lo transformamos en lucha, y entonces la invitación es que sigamos luchando todas, todos y todas. Muchísimas gracias. Gracias, compañera Valeria. Vamos a darle el uso de la palabra al compañero Jaime Josué Blas Hernández, concejal de Azcapotzalco. Muchas gracias. Diputadas, diputados, muchas gracias por la invitación. Agradecer que se esté realizando este tipo de conversatorios para que también nosotros desde nuestras trincheras, a mí en lo personal que me toca el consejo de la alcaldía de Azcapotzalco, pues llevar ahí a esta trinchera esta información y esta perspectiva. Es un gusto pues transformar cada quien desde su trinchera que esté apoyando a la población LGBTQA+, y sin duda es parte de una deuda histórica que se tiene con esta población, y que a partir del consenso de la organización podemos llevar una transformación contundente en la Ciudad de México, y cada quien en su trinchera, llevando a Azcapotzalco también una perspectiva de la comunidad, de la población LGBTQA+. Es cuanto y muchas gracias. Gracias, compañero. Compañero Jaime Josué, muchas gracias. Se integró y le damos la bienvenida al compañero Saúl Kim, presidente de Ciudad Diversa. Le damos el uso de la palabra de una vez. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros, compañeres. Compañero, amigo, camarada de lucha, Víctor Varela, muchas gracias por hacernos la invitación a mí y a mis compañeras, compañeros y compañeras de Ciudad Diversa a participar en este conversatorio. Primero que nada, yo quiero reconocer y resaltar el compromiso que ha tenido nuestro diputado, que sin ser persona LGBT, él está muy claro que no se necesita a veces pasar por lo mismo que uno pasa para ser empáticos en la lucha. Él sus razones tendrá, pero siempre de manera congruente, como una persona aliada de nuestras causas, sin miedo al estigma, sin miedo al odio, sin miedo al qué dirán. Desde que yo lo conozco, quiero decir, ya hace muchos años de esto, casi 15, 16 años que tengo el gusto de conocerle, siempre ha manifestado de manera clara y congruente su posición en favor de todos los derechos de nuestras poblaciones, en contra del fascismo, en contra del odio, en contra de la misoginia, en contra del machismo y todas esas ideologías que promueven la superioridad de un ser humano sobre otro, por su origen étnico, por su condición social, por su orientación sexual, por su expresión de género. Entonces quiero agradecerte mucho por todo eso, amigo, camarada. Agradecer a los diputados también que están presentes, a nuestra diputada Valeria Cruz, que ha agarrado la bandera, que es otra muestra muy clara. Es una compañera que siempre ha dicho sí en favor de los derechos de todas nuestras poblaciones, y ha estado dando la lucha y nos ha apoyado. Es muy común que nuestros legisladores y legisladoras dicen que apoyan a la comunidad porque todos quieren la foto, salir con la bandera. Es bien padre que nuestras poblaciones pues vengan y les arropen sus iniciativas, pero pocos
pocas tienen de verdad el compromiso de cambiar las cosas y de ayudarnos, no solo cuando se sale en la fotografía, ¿no? Cuando hay escasez de recursos, se necesitan apoyos extraordinarios, cuando se requiere que algún compañero ha sido detenido de manera injusta o ha sufrido un caso de discriminación, pues aquí los equipos de los diputados nos han apoyado y es algo que quiero reconocer y agradecer públicamente. Muchas gracias. Muchas gracias también a Miguel Ángel Macedo Escartín, que es nuestro diputado por Acción Afirmativa de Morena, que me da mucho gusto compartir nuevamente la mesa contigo, estimado Macedo. Me da mucho gusto que Morena también tenga estos espacios de representación legítima, que estos espacios que llamamos las acciones afirmativas del partido, bueno, son para eso, para la representación de la comunidad. No son para entregar cuotas de poder a los grupos políticos. Las acciones afirmativas se crearon pensando en las personas LGBT y otras poblaciones diversas que no habían tenido la posibilidad de tener voz en un curul. Entonces, pues creo que es importante que nuestro partido siga, a este partido Morena y sus partidos aliados, sigan teniendo estas representaciones que le dan voz a nuestras poblaciones de la diversidad. También a nuestro diputado Alberto Vanegas, gracias por apoyarnos y sumarse a la lucha. Siempre vamos a estar como sociedad organizada, pues tocando las puertas de este Congreso. Vamos a acompañar esas luchas que hagan falta. Sabemos que está pendiente la aprobación de la Comisión de Diversidad Sexual aquí en la Cámara de Diputados de la ciudad. No es posible que otras entidades, otros estados del país, el Estado de México tenga una comisión de la diversidad sexual y la Ciudad de México no. Entonces, queremos hacerle saber a nuestro camarada diputado Víctor Varela que estamos con él en esa lucha, que le vamos a acompañar, que aquí está nuestra comunidad y que vamos a estar pendientes de que esta legislatura pues tenga la voluntad política, que reconozca la importancia, que no solo nos voltee a ver cuando tenemos marchas allá afuera. Este año vamos a hacer una de las marchas más numerosas de América, se los puedo asegurar, en la Marcha del Orgullo de la Ciudad de México. Entonces la ciudad debe tener claridad en que hay una importancia total en lo que representa la lucha de la comunidad de la diversidad sexual, más ahora que el mundo anda de reversa, ¿no? Ahí en Hungría se están prohibiendo las marchas del orgullo. En Estados Unidos hay al frente del Ejecutivo una persona que no reconoce el derecho de las otras personas a ser y existir como son o como se autoperciben. Entonces, la Ciudad de México se va a convertir en un refugio y un oasis a nivel mundial. Ojalá que este Congreso de la Ciudad de México tenga la altura de miras para poner atención en ello y pues acompañe también esta lucha que está dando nuestro diputado Víctor Gabriel Varela López. Sin más que decir, pues aquí estaremos desde Ciudad Diversa acompañando estas acciones del gobierno, impulsando y promoviendo la creación de espacios que defiendan un proyecto político en favor de nuestras poblaciones, promoviendo políticas públicas, acompañando la creación de leyes y respaldando a nuestros grandes amigos, aliados, camaradas y hermanos, como lo es nuestro diputado Víctor Gabriel Varela López. Muchas gracias. Gracias, Saúl. Gracias, Saúl Kim. Pues de mi parte comentarles, efectivamente, como comenta Saúl, hemos sido aliados desde hace mucho de la diversidad. Y sí, decía también Saúl, los motivos tendremos, y esto sí, me gusta compartirlo. Me sensibilicé en el tema por un hermano que tuve homosexual en tiempos donde tener SIDA y ser homosexual era literalmente, era ser apestados. Le llamaban pestes a estas enfermedades porque se les abandonaba sin ningún tipo de atención, se les estigmatizaba y era un ser humano ejemplar, o sea, el solidario y todo lo que desde mi punto de vista debe de caracterizar
al ser humano, y ahí nos damos cuenta que una orientación sexual, que una preferencia, no tiene absolutamente nada que ver con ser buen o mal ser humano. Eso me sensibilizó y desde siempre, desde entonces, tomamos esta bandera y he tenido oportunidad de votar a favor de derechos de la diversidad muy orgullosamente. Me tocó votar, precisamente comentaba Macedo, sobre el matrimonio igualitario que aprobamos en la 5ª legislatura a propuesta del compañero ahora secretario de Economía de la presidenta Claudia Sheinbaum, el compañero Marcelo Ebrard, con quien he tenido diferencias en algunas cosas, pero cuando él propuso lo de matrimonio igualitario, fuimos de los principales impulsores y defensores de esta propuesta, incluso contra muchos compañeros de izquierda, en aquel entonces el PRD, que no les caía el 20. O sea, todavía se asumían machismo, leninismo como bandera de su ideología, y era muy difícil. Y sí les dije a muchos, oye, son leyes, derechos optativos. O sea, no es que mañana si aprobamos ya fuera te vas a casar con uno de tu sexo, de tu género. O sea, son optativos. Quien quiera va a usar estas leyes, quien no. O sea, no afecta en absoluto nada la vida o la orientación de nadie más. Con el compañero tuvimos oportunidad, siendo él el secretario técnico de la Comisión de Diversidad allá en la Cámara Federal, con la compañera Salma Luébano, presidenta, de impulsar y aferrarnos a que se prohibieran por ley estas pseudoterapias. Son torturas, tormentos, cosas de la Edad Media, supuestamente para castigar, para cambiar la orientación sexual de las personas. Tuvimos oportunidad de escuchar testimonios de sobrevivientes de estas supuestas terapias. Una jovencita que fue violada tumultuariamente por un grupo de gente, de hombres, para que le gustara el sexo con hombres. La violaron varias veces. Un hombre de la comunidad gay también nos contaba cómo le habían aplicado descargas eléctricas en el ano, en los genitales, también para que se enseñara a hombrecito. Este tipo de cosas pues simplemente van en contra de una visión civilizatoria. Las prohibimos y hasta que no lo logramos, ya casi con un pie fuera de la legislatura pasada, nos aferramos, la comunidad se movilizó y no dejó en manos de los diputados solamente, porque lo confieso, si le hubieran dejado solo a Salma, a su equipo, a la comisión que estábamos en ese entonces en diversidad en la Cámara Federal, no lo hubiéramos sacado. Tuvo que movilizarse la comunidad y lo logramos. Unos días antes de acabar lo logramos. Y esto habla, y es la invitación, y retomo también este ejemplo que el compañero Alberto Vanegas daba. O sea, son horizontes que se van abriendo y que no pensemos que son derechos ya inalienables, ya que no se pueden echar para atrás. Daba también Saúl Quime estos ejemplos de lo que está pasando en Europa, en Hungría, de lo que está pasando con el palurdo jefe del imperio gringo, el señor Trump. O sea, ¿qué está pasando? Echa para atrás toda la visión civilizatoria de Occidente, donde se respetaba a todos y a todas y a todes, empezando por la diversidad, en donde ya las redes sociales habían tomado como algo muy natural el lenguaje inclusivo, donde cualquier buscador de internet te llevaba a este tipo de lenguaje, en donde las empresas tenían también una visión de diversidad, y llega este tipo y de un manotazo dice eso ya no debe de existir, y las empresas y las redes sociales y toda
el entramado político y empresarial de Estados Unidos y del imperio en general de Occidente empiezan a tomarlo como suyo, como suya, la agenda y las posiciones de este tipo que ojalá acabe pronto sus ocurrencias y su salta para atrás que le está haciendo a la civilización. Y decía precisamente de este ejemplo que ponía Alberto Vanegas, no creamos que es algo planito, que ya agarramos una planicie y ya nos vamos como si nada y todo está resuelto. No, o sea, es esto, de cuestas y cuestas y cuestas que debemos de ir remontando sin pensar que ya la libramos. Quienes hemos practicado algún deporte de senderismo, de carrera campo traviesa, de ciclismo en montaña, sabemos que es así, que de repente creemos que ya la libramos, subimos una cuestecita y viene otra más grande. Así son los derechos. Yo les invito a la comunidad de la diversidad que no bajemos la guardia, que estemos muy atentos, que no nos dejen. Alguien dice que la política es algo muy importante como para dejarlo en manos de los políticos y yo en parte lo creo. No me gusta denigrar mi quehacer profesional al que me he dedicado durante décadas, que es el quehacer político, pero sí digo que no nos dejen solos, que no dejen en nuestras manos decisiones importantes porque luego se olvida. Luego se olvida este caso que comentan de la integración, la creación de la Comisión de la Diversidad aquí en la ciudad, debe de ser algo no simbólico, sino algo sintomático, que vuelva la Ciudad de México a demostrar cómo es una vanguardia en estos temas. La verdad es que a mí sí me da penita que estados, que entidades que creíamos más retrasadas, más conservadoras, tengan comisión de diversidad en sus congresos y aquí digamos que no hay dinero, que lo comentaba Valeria, pues no nos importa. ¿Cómo es posible que tengamos temas que se triplican en sus funciones? Una comisión de ordenamiento, otra de desarrollo urbano, otra de vivienda, otra de no sé qué, y todas del mismo tema. No sé si para darle algún cargo a compañeras, compañeros de todos los grupos parlamentarios, le hacemos malabares para inventar comisiones y una comisión tan importante como la de diversidad decimos que no hay recurso o que no es importante o que la integremos a juventud o a inclusión social y bienestar y yo creo que es un tema específico y aparte que puede cruzar por todos los demás temas, pero que es un tema específico que debemos contar con una comisión que exclusivamente para los temas relacionados a su problemática, a sus vivencias, tengamos como comisión. Pues esa es mi participación. Agradezco mucho a todos los compañeros. Si quieren hacer uso de la palabra para mensaje final, si los compañeros, compañeras, compañeros que están presencialmente quieren hacer alguna pregunta, un comentario, con gusto mantenemos abierto el micrófono. Compañeras, compañeros. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces yo les agradezco mucho e insisto, no bajemos la guardia y sigamos peleando por los derechos, porque ahorita se nos puede escapar un detalle, pero podemos irnos a una pendiente resbalosa como se fue el pueblo gringo hace algunos meses allá en Estados Unidos, que pensábamos que en su primer mandato que era una ocurrencia que ese loquito llegara a gobernar el imperio. Les agradezco mucho, sigamos levantando la guardia. Gracias.
El Congreso de la Ciudad de México ha dado luz verde a un importante acuerdo que define el destino de los recursos remanentes del Poder Judicial. Esta presidencia da cuenta del acuerdo CCDMX Tercera Legislatura CPICP 001 2025 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se aprueban las propuestas de destino y aplicación de los recursos remanentes generados al 31 de diciembre de 2024, realizadas por el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México. ¿De qué se trata el acuerdo? Aquí te lo contamos. El acuerdo establece que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México destinará 6.6 millones de pesos al pago de pasivos de 2020 y 2021, mitigando el déficit presupuestal acumulado. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México aplicará 244,000 pesos al rubro de servicios personales, considerado una de las áreas más vulnerables del gasto público. Con esta decisión, el Congreso buscará garantizar estabilidad financiera para el Poder Judicial y reforzar áreas clave para su funcionamiento. Comuníquese el presente acuerdo a la mesa directiva para someterlo a la aprobación del Pleno de este órgano legislativo e infórmese a la Secretaría de Administración y Finanzas y al Oficial Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de México para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Dado en el Palacio Legislativo, de Donceles el 24 de marzo del 2025, firman las y los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. El acuerdo marca un paso importante en la administración de recursos públicos. ¿Crees que esta medida beneficiará al sistema judicial de la Ciudad de México? Déjanos tu opinión. Congreso cercano, una ciudad más fuerte.